Todo aquel fan de Berserk sabe que Griffith es uno de los más grandes antagonistas del manga. Conocemos de sobra lo que ha hecho, y a partir de esto siempre han existido densos debates debido a una icónica frase: Griffith no hizo nada malo. Para entender los actos de Griffith, primero tenemos que definirlo como personaje o como persona. Empecemos por la infancia de este. Sabemos que Griffith, cuando era un niño, alguien le regaló un particular objeto llamado Behelit, el cual lo seguiría por siempre. ¿Esto qué significa? Que de alguna forma está predeterminado a ser parte de un ciclo invisible, que no es manipulable por quienes lo integran. Entonces debemos aceptar el hecho de que de alguna forma este sería parte de la mano de Dios. De hecho, el mismo grupo le estaba esperando al tener un dedo disponible para su llegada. Este hecho nos confirma que sí o sí formaría parte de estos. Volviendo a su infancia, jamás le vimos algún pariente. El niño carismático que vemos deambulaba solo por las calles. No se vio ningún vínculo cercano. Para todo ser humano, la infancia es lo más trascendental en nuestras vidas. Existen datos en los que se nos informa que antes de los 5 o 6 años se le debe enseñar todo a un niño, para que antes de los 13 su personalidad esté ya formada, para luego ser pulida totalmente a la edad de 26 años, momento en el que el ser humano ya tiene estructurada su forma de ser y esta no cambiará en el futuro. Si un niño se cría solo en las calles llenas de gente que no tiene cercanía con este, por muy rodeado de personas que estés, sin tener diálogos con estos, lo más probable y lógico es que él no genere el sentido de la empatía, ya que entenderá que está solo y que debe sobrevivir sin preocuparse por los demás, ya que nadie lo hizo con él. Es relativamente poco lo que vemos de su infancia, pero entendemos todo lo mencionado y solo nos queda pensar que el niño vivió solo. Por alguna razón, Griffith desea obtener lo que todo hombre quiere: controlar, ser dueño de todo, ser el soberano de la existencia. Pero a su vez, no todos luchan por esto, pero a diferencia de todos, él lo quería más que otros. Ya en su etapa adulta vemos que tiene una habilidad sorprendente con el sable. Es un guerrero nato, era su única forma de sobrevivir en el abandono. Sus cercanos, y lo digo entre comillas porque tampoco es que lo sean mucho, ya que solo llegan a ser súbditos, peones que morirían por él, los cuales lo adoran casi como una divinidad. Los efectos de luz y técnicas de dibujo ayudan a darle una figura divina. Y en aquel tiempo, lo cual sería la Edad Media para nosotros, es normal que la gente crea santos o divinidades debido a su ignorancia. Entonces no descartamos que lo alaban incluso como un dios. Griffith, al entender esto, adopta la posición de líder absoluto. Dispone de miles de hombres para morir por sus sueños. Confiados en que Griffith lograría lo que deseaba, le seguirían hasta el mismo infierno, el cual, curiosamente, experimentaron en la abominable escena del sacrificio. Hasta aquí todo bien con sus metas. Tiene ejército, hombres bajo su mando, habilidad con la espada y el liderazgo necesario para dominar todo. El plan marcha perfecto, pero aparece alguien. Aparece un tipo casi con sus mismas habilidades de combate, con una prepotencia nacida desde la ira. Alguien que podría ayudarle de forma monumental en sus planes. Entonces lo desafía para luego apropiarse de su vida mediante la victoria en su duelo. Este sujeto es Guts, el protagonista de la historia, una víctima más de la causalidad que todos desconocen pero a su vez forman parte. Ya a esta altura de la historia asumimos que Griffith es un comandante en todo su significado de la palabra. Pero, ¿qué es un comandante? Si bien sabemos que a lo largo de la historia muchos líderes militares han logrado hazañas enormes sacrificando mucho personal militar, pero al mismo tiempo han valido para lograr la victoria que todos deseaban. Este punto es el más importante en la vida de Griffith, al menos para mí.
ya que le da sentido a los actos detestables que ocurren en el sacrificio. Entonces, ¿qué hace un comandante que tiene bajo su mano cientos de hombres, pero que de alguna forma su cuerpo ha sido torturado y violado? Ha quedado incapacitado. Ni siquiera puede abalanzarse contra Casca mientras ésta le sostiene su cuerpo destrozado. Pero, ¿por qué ocurrió todo esto? El castigo que le causa el rey se debe a que Griffith se acostó con la hija, que el mismo rey deseaba poseer. El castigo fue enorme, literalmente destrozó su cuerpo. Este acto sexual fue el desahogo de Griffith. Sufrió el abandono de su más grande guerrero, Guts. En él radicaba gran parte de los planes para el futuro de la Banda del Halcón. Gracias a sus maniobras, la organización pudo escalar rápidamente a la clase alta de la sociedad. La banda vivía un momento grandioso. Griffith era cada vez más reconocido y admirado, y mucho de esto se debía a la capacidad guerrera de Guts. Quizá sin este, Griffith aún así podría haber alcanzado lo mismo, pero quizá más tarde. No al ritmo en que lo lograron junto a Guts. Griffith entiende la importancia de esta pieza en su tablero, y entonces Guts decide irse debido a que Griffith no lo ve como un amigo. Esto de alguna forma le duele al protagonista, ya que él apreciaba mucho a Griffith. Pero la estima entre ambos no era recíproca, por ende, Guts decide ir por sus sueños para que así Griffith lo admire tanto como él lo hacía. Griffith, al ver que una pieza clave de sus planes la abandona, se desestabiliza. Siente que sus planes podrían fracasar. Lo que más anhela en su vida podría caerse por la borda debido a una persona, a una trascendental persona, Guts. Su angustia es tanta que al ser vencido en el duelo, la expresión en aquel momento es desesperanzadora. Griffith se siente golpeado emocionalmente, sus sueños peligraban. Es comprensible su angustia, cualquiera de nosotros podría verse devastado al saber que tus más grandes anhelos podrían esfumarse de la noche a la mañana. Y esto lo digo con experiencia propia, porque es algo que me ha pasado. Sé lo que se siente. Griffith, al experimentar que un subordinado, no cualquiera, pero que sigue siendo subordinado, le ha abandonado, simplemente no sabe cómo actuar, y al no tener consejeros reales, explota en frustración, y desata su molestia en el acto sexual con la princesa, lo cual le costó un horrible castigo. Todos son importantes, siempre lo fueron, pero a su vez mantuvo la distancia, pero también los apreciaba, aunque como herramientas. Entonces, ¿qué haces si algo falla y tu única herramienta es la muerte de cientos de hombres? Para un comandante soberbio como Griffith es un sacrificio que está dispuesto a tomar. Estos sujetos le seguirían al infierno, y allí llegaron. Después de todo, muchos más murieron en la guerra, solo que aquí otros más murieron pero en empatía hacia ellos, aquella que no sentía Griffith.